fueron dadas a personas y grupos, pero que no son válidas universalmente. Por ejemplo, la profecía personal de Dios a Noé de que construyera el arca no son instrucciones para ninguna otra persona. Esto es importante aclararlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se han dado casos de profetas y la gente critica, ¿no? Pero Dios es un Dios personal y opera de manera como quiere a través del profeta, ¿verdad? Y si ese profeta está siendo dirigido por Dios, las cosas que están sucediendo van a dar señales de que así es. Por ejemplo, yo he visto, ¿verdad?, profetas que hacen sonar arpas, o profetas que tiran agua, o profetas, cada quien va a operar conforme el Señor lo dirija, pero no quiere decir que esta es una regla general, y no quiere decir que todos van a funcionar de la misma manera. En nuestro amado Yeshua, nuestro amado Jesús, para sanar a un ciego, agarró barro, le puso saliva y le puso en los ojos. No quiere decir que esta sea una fórmula, sino que Él lo hizo de esa manera, no para que nosotros lo hagamos. Si me estoy haciendo entender. Entonces, la profecía personal de Dios no es de que construyera el arca, no son instrucciones para ninguna otra persona. La palabra de Dios a Abraham acerca del sacrificio de su hijo Isaac no fue dirigido a los cristianos de la actualidad. Aparte que eso era una figura o tipo de Cristo. Para el que ha estudiado en el Instituto Bíblico, tipo es comparación, ¿verdad? Tipo de Cristo. El sacrificio que iba a realizar Abraham era un tipo de Cristo, porque Isaac era un tipo de Cristo. No fue dirigido a los cristianos de la actualidad. La palabra profética de Jacob sobre la descendencia de sus hijos fue una palabra específica para ellos. Y instrucciones proféticas de casarse con una prostituta, por ejemplo, no era ciertamente para nosotros. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que te dice, yo lo he visto, esta es tu esposa, o este es tu esposo, así te dice el Señor. Ojo con esto, porque cuando Dios te va a dar un esposo o una esposa, Dios te lo pone en el corazón. Dios trata con uno directamente, porque no te puedes, porque se han visto muchos fracasos en relación a estas directrices que no han venido de parte de Dios. Una rema, escrituras acerca de las profecías personales que no deben ser aplicadas personalmente hoy. La Biblia, de hecho, contiene numerosos ejemplos de cómo Dios, de profecías personales a individuos y a grupos, aún una persona con poca instrucción e interpretación bíblica, sabe que esas instrucciones tan específicas no son para todos. Imagínese si un cristiano nuevo lee la Biblia, que Dios le dijo a Isaías que caminara desnudo y descalzo por Israel durante 3 años. Y entonces esta persona procediera a hacer lo mismo en su ciudad. Él podría decir, Dios me dijo que lo hiciera, está en la Biblia, es la palabra de Dios, pero ninguna autoridad religiosa o secular estaría de acuerdo con él. Para poder trazar correctamente la palabra de verdad, debemos saber cómo distinguir entre palabras remas de una profecía personal en la Biblia y una palabra general que es el logos eterno. Yo tengo un recuadro aquí bien interesante. Voy a tratar de emplearlo para ser bien clara y específica. Dice, entendiendo la profecía y una profecía personal. Trazando correctamente el libro profético de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, logos, y palabra rema, que es la revelación del logos. Y no sé si me quieren ayudar un poquito, ¿verdad? Buscando la palabra de Dios. En Juan 1:1 y 14, y después en 2 de Timoteo 3:16, para ir explicando un poco este cuadro acerca del logos y acerca del rema, para ser un poco más didáctica la enseñanza en esta manera. Ok. Juan 1:1. Y otra persona que busque Romanos 10, 8 y 17, o sea, 8,17. Otra persona que busque Efesios 6:17
Y otra persona que busque 2 Corintios 13:1. Las 3 últimas citas las di que tienen que ver con el rema. Y las 3 citas primeras tienen que ver con el logos. Juan 1:1. Yo lo leo. Y 14. Perdón, 2 Timoteo 3:16. Juan 1:1. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Eso es palabra logos. Eso es palabra logos. Amén. Romanos 10, 8 y 17. ¿Qué lo hace? Buenos días, bendiciones. Romanos 10, 8. Dice la palabra de Dios. Más, ¿qué dice acerca de ti? La palabra está en tu boca y en tu corazón. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Entonces dice que en el principio era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la palabra logo. Y aquí hay la palabra rema, ¿verdad? Voy a leer, mi amada. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Estamos hablando de Cristo, que es el logo, y aquí se está dando la palabra rema, que es la interpretación de esta palabra. Ahora, Juan 1:14, que ya lo debe tener la hermana Jenita ahí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amén. De verdad. Amén. Ese es el logos. Aquel verbo fue hecho carne. Y el rema es una palabra de la palabra. La palabra de la palabra. La palabra logo y la palabra rema. Se hizo carne. Se encarnó, bendita sea la gloria de Dios. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta es la palabra logo, son profecías generales. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y entonces, Efesios 6:17. Efesios 6:17. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Estas son profecías, ¿verdad? Rema, o es palabra rema, profecías condicionales. 2 Corintios 13:1. Una palabra verdadera de Dios, este es un rema. Tu palabra es verdad, este es un logo. Una palabra verdadera de Dios es un rema. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos, y se decidirá todo asunto. Es la palabra hablando específicamente, ¿bien? Esta palabra que ha sido revelada, esta palabra se hace rema
¿verdad? Y se hace efectiva en la reunión con los santos. La palabra eterna de Dios es el logo. La palabra hablando específicamente es el rema. No sé si me estoy haciendo entender en lo que estoy. Claro. La segunda de Corintios, ¿cuál fue, hermano? Ya la leyó la hermana. Segunda de Corintios. Yo para yo anotarla. Segunda de Corintios 13:1. Ajá. Se rema. Sí, la pastora la acaba de leer. El logo entonces es la palabra, la misma palabra por la eternidad. Y el rema es la palabra para una persona, para una época, ¿cierto? Es lo que estaba hablando antes. Instrucciones para todos es el logo. Instrucciones para todos. Es lo que está escrito en la Biblia. Una persona es el rema. Sí, claro. Incambiable, no falla. Mientras que de pronto un rema puede cambiar porque va a ajustarse a los tiempos. ¿Qué pasó con Nínive? A Nínive se le profetizó que iba a ser destruida. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Inmediatamente, no, mucho después, porque Dios cambió y mudó los tiempos. Entonces fue una palabra rema. El logos es instrucciones para todo, incambiable, no falla. El logo es la revelación de Dios y el rema, Dios revela y relaciona. El logos, la palabra profética de Dios. El rema, la palabra siendo profetizada, ¿verdad? Es siendo profetizada para que se cumpla. La sabiduría de Dios es el logo. Una palabra de sabiduría es el rema. Si me hago explicar, ¿verdad? Sí, claro, yo lo entiendo. El conocimiento de Dios es el logo. Una palabra de ciencia es el rema. ¿Por qué? Porque no es igual el conocimiento de Dios, que es en la amplitud, y no es igual a una palabra de sabiduría, ¿verdad? Que procede del rema de Dios, que Dios te da para dirigir, para aconsejar a alguien con una palabra de sabiduría. Entonces la sabiduría de Dios es el logo y una palabra de sabiduría es el rema. El conocimiento de Dios es el logo. Una palabra de ciencia es el rema. ¿Qué es una palabra de ciencia? Una palabra de ciencia tiene que ver, por ejemplo, que Dios te muestra que alguien tiene un problema en su cuerpo, que alguien está atacado en su ser, o que ha venido a ser atacada por algo. Es una palabra de ciencia. Pero el conocimiento es el logo. El conocimiento de Dios es el logo. Los pensamientos de Dios escritos es el logos. Y una palabra de ciencia y un pensamiento personalizado es el rema. Yo pienso esto, yo entiendo esto. Toda la Biblia es el logos. Versículos individuales es el rema. El trono de Dios es el logo. Un pensamiento acerca del trono es el rema. Entonces, para ser todavía más claros, que lo que lo tocamos esto la semana pasada, todo el cuerpo humano es el logo. Un miembro manifestándose es el rema. Qué tremendo, ¿no? El piano completo es el logo, pero una nota resonando es el rema. Gloria a Dios. Amén. El océano es el logo. Una ola del océano es el rema. Las playas arenosas es el logo, pero un puño de arena es el rema. Un pozo de agua es el logo, pero un balde de agua del pozo es el rema. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Son 66 libros de la Biblia relacionados en el siglo III en un solo libro llamado Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, escrita e inspirada. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, esta palabra
es tremenda y esta enseñanza es importante para así nosotros podemos discernir y entender cuándo Dios está hablando, si de verdaderamente Dios está hablando, ¿verdad? Si está filtrada por la palabra, si está adecuada a los tiempos, bendita sea la gloria de Dios, podemos decir, ciertamente Dios ha hablado. La palabra de Dios dice que tenemos que discernir los espíritus a ver si son de Dios. Y tenemos que discernir y comprender la palabra de Dios, ¿verdad? A ver, la palabra que está siendo determinada, enseñada en ese momento, a ver si viene de parte de Dios. Hasta aquí la información. ¿Puedo preguntarle algo? Bueno, si Dios me da la respuesta, se la doy, mi amada. No, es sencillo, hermana. Es que 6 meses, o sea, cuando Dios me comenzó a hablar a mí, 6 meses antes de la muerte de mi hermano, mire, me vi así entre nubes. Yo sé que ahí estaban mi hija y mi hermanita, porque yo estaba en esa nube, ellas estaban, y un hombre de barba blanca, vestido blanco, cabello blanco, como hasta más allá de los hombros, me dijo: aunque pase lo que pase, tienes que hacer el bien. Salmo 3:10 me dijo. Y bueno, hermana, yo ahí entendí cómo el rico cazaba al pobre y lo mataba. Pero yo qué iba a saber yo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa palabra fue... Dios te dio una palabra rema, Dios te dio un rema a través de la escritura logos. Sí. Y debías discernir lo que te estaba diciendo. Sí, pero yo no sabía nada, hermana. Yo no sabía. Sí, bueno. Bueno, entonces, mi amada pastora Blanca Lida, muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido compartir la palabra acerca de, como decía, de una manera global. Sí. Y en partes específicas acerca del profeta, de la profecía y de cómo opera Dios a través de los profetas. Pues es muy importante lo que nos ha enseñado, porque a mí, por ejemplo, me gustaría muchísimo que nos diera así como hizo la ampliación del logos. El logos es como tener, yo lo explicaría así. El logos es tener una cartilla. O sea, cuando uno va a la escuela, uno aquí, me acuerdo que cuando yo iba a la escuela había una cartilla que se llamaba la cartilla Coquito. Y esa cartilla Coquito tenía el abecedario y tenía la A, la I, la O, la O, la I, la A. Y tenía la iglesia, cada vocal tenía una descripción. Y en la Biblia tenemos que Abraham tiene una descripción de su salida, de quién era su familia, pero eso nos está dejando un logos, o sea, es una enseñanza. ¿Sí? No es que Abraham, pues muchos Abraham como en el nombre de Abraham, pero él está hablando de una familia específica. Está diciendo también, por ejemplo, así otra muy conocida, Ruth. Ruth salió de su casa, salió y se fue con su suegra, se fue con su esposo y su familia por el desierto. ¿Sí? Habrá algunas que se llamen Ruth. Pero lo más importante es la enseñanza. Y yo lo aprendí y lo aprendí a enseñar ahora con esa forma. Como usted no lo enseñó, me quedó claro para poderlo yo enseñar. Esto es lo que se está aprendiendo en esto. Esto es como una escuela, ¿sí? Pero me gustaría, por ejemplo, que me ampliara, porque siempre a mí me ha quedado, o sea, esto del logos y el rema me quedó clarísimo, y ya lo puedo explicar. A una persona se lo podría explicar como yo se lo acabo de explicar. ¿Y usted entendió?
cuál era el logos, o el que no sabía que era el logos y el rema. El rema es como cuando usted le llegó una palabra, pastor. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues vamos al logos. ¿Qué es un pastor en el logos? Si vamos a ver, Raquel, estás con el micrófono cerrado. Raquel era una pastora que estaba pastoreando ovejas. Entonces usted ya se lleva esa idea. Ay, que es un pastor. Pero si usted sabe una palabra, ese es el rema que te llegó. Claro, fíjese lo importante del logos. Sí, ¿Qué usan los grandes negocios? sí, No sé, vamos a hablar de McDonald's. sí, Ese es el logo, ¿no?, así de es. la empresa, ¿no? Se llama McDonald's. Sí, Es el logo, de una manera general. Pero cuando entras a McDonald's, encuentras papas fritas, helados, encuentras un montón de cosas, entonces es el rema. ¿Qué es lo que hay? ¿Sí me entiende? sí, Eso es lo que significa. Para ser un poco más claro, logo es la propaganda, es el nombre, es lo completo, como la palabra de Dios, la Biblia, toda es el logo. sí, Pero lo que está dentro de ella, con especificidad, es el rema. sí. O sea, el rema es para la persona que en ese momento fue revelada esa palabra, porque la Biblia está llena, o sea, la Biblia está llena, pero por ejemplo a usted le llegó la palabra pastor y usted ve a esa persona y la mira a la cara y dice, pastor, ¿y usted cómo le va a decir que es pastor? Si Dios está diciéndole, es pastor. Sí, a mí me pasa mucho, a mí me revela mucho quién es un pastor. O sea, a mí me da la revelación y siempre es este pastor y yo, ¿cómo le voy a decir pastor? Dios mío, es que no parece. Entonces uno no es cuestionar, es pastor. Ya él mirará el logos, qué es lo que le va a enseñar en ese logos. Pero hay algo que sí me gustaría que me ampliara y es lo de los ministerios, ¿sí? Lo que usted acaba de tocar, los ministerios. Esos ministerios que unos son profetas, unos son... Eso siempre me ha costado a mí entenderlo, siempre. Que unos sueñan sueños, entonces a mí sí me gustaría que ese pedacito no lo ampliara. Ese, por ejemplo, pastora, profeta, que es, unos son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores, otros son maestros y otros son apóstoles. Me encantaría que nos ampliara ese punto, por ejemplo. Bueno, es bien interesante lo que me estás lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Sí. Creo que en una oportunidad, en uno de los programas que se hacen en la noche, di una enseñanza acerca de los ministerios. Yo tengo una enseñanza bien específica acerca de los ministerios. Así es. Pero no la tengo a mano, pero sí tengo la idea completa acerca de cada llamado y cómo opera cada llamado. Así es. ¿Cuál es la función de cada llamado? Sí la tengo, pero no para ahorita. Si quieres para la próxima para el próximo viernes. Buenos días, ¿me puede permitir un momentico? Claro que sí, estamos en este momento haciendo un intercambio de inquietudes, ya que tenemos una persona idónea. He estudiado y he aprendido, y quiero que si estoy equivocado, me corrija la profeta Marlene. Pero yo tenía entendido que el logo es la palabra escrita, lo que está escrito en la Biblia, Claro. desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el rema es la revelación que en un momento determinado Dios le da a un profeta para que se cumpla ese logo que está allí. Por ejemplo, en el caso cuando Dios dice, y levantaré sobre ellos un pastor, y él les apacentará. Y entonces ahí está escrito que Dios va a colocar pastores. Y de pronto, por ejemplo, la profeta o el profeta está haciendo una exposición de la palabra de Dios en un momento,
o se encuentra con una persona y le viene la revelación de la palabra de que Dios va a usar a esa persona como pastor. Entonces el profeta le dice, eso está la profecía que Dios le está dando, que viene siendo el rema de la palabra. Y le dice, así te dice el Señor, que Él te va a levantar como pastor, tú vas a ser pastor de Él. Entonces eso es lo que yo tenía como rema, ¿sí? El rema es la revelación que Dios le da a una persona, y entonces escrito está de que Dios va a levantar pastores, ese es el logo. Pero en un momento determinado, Dios le dice al pastor de la iglesia, reúneme los líderes porque te voy a entregar pastores, y el día domingo vas a reunir a todos los líderes, yo te voy a decir quiénes van a ser pastores y quiénes no. Eso viene siendo, eso es lo que yo tenía entendido como el rema de la palabra, la revelación que Dios le da en determinado momento a un profeta o a un pastor para que se cumpla lo que ya está escrito en la Biblia. Y entonces ese día el pastor reúne a los líderes y Dios le habla y le dice a quienes va a levantar como pastor en esa iglesia, a quienes va a dar el llamado de pastor. Y tenía entendido de que el rema es la revelación y el logo de la palabra que está escrita, que siempre deben estar coordinadas la una con la otra. Amén. Pero justamente eso es lo que venimos hablando. La palabra rema es revelación y la palabra logo es la palabra escrita. Eso es lo que se viene hablando desde la semana pasada. Usted me está hablando de la profecía personal, que es una revelación. Es otra cosa. Porque Y por Dios, ejemplo, yo lo entiendo así, de que la arena del mar sea el lobo y un puñado de arena viene siendo el rema, porque la verdad que eso no lo entiendo así. El rema es lo que Dios revela. esos son ejemplos para hacer comprender que el logos es todo y que el rema es la revelación específica de algo. Esos son ejemplos para ejemplarizar. El logo, por ejemplo, estos son ejemplos, mi amado, ilustraciones. Sí. El logo, para ser más específicos, el logo es todo en el cuerpo. El logo es toda la palabra de Dios. Así es. El rema es el rema del cuerpo es un miembro. Entonces, el rema de la palabra de Dios es la revelación acerca de algo específico. ¿Sí? Pastora, nosotros en pedagogía, el logo es el objetivo general y el rema es el objetivo específico. Se habla de un tema, el universo. Entonces después, por ejemplo, el específico, las constelaciones, ¿ya? ¿Me entendieron? Bueno. Claro, es así. Ahora, ¿cómo opera el rema, verdad? En la profecía es muy claro. O cómo opera el rema. Me hago entender. Alguien está predicando la palabra. Puede ser un maestro, puede ser un profeta, puede ser el pastor, ¿verdad? Y está predicando la palabra. Y esa palabra se te hace rema, bendita sea la gloria de Dios, cuando la comprendes. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago entender? Dices, Dios me está hablando porque ahora entiendo tal o cual cosa. Se te ama, Kenda, Raba, Kia, Sofa. Dios a través de la persona que está predicando una palabra tremenda. Y esa palabra trae rema a tu vida, no porque Dios te esté profetizando algo, sino porque te está aclarando algo que no entendías. Si me hago comprender, eso es rema de ese logo, de esa palabra que está siendo predicada. Rema entonces revelación, es comprensión del logo que está escrito. Si me hago comprender. O sea que es necesario, o sea, aquí dice, había un programa que dice, yo opino. Bueno, yo opino. Había un programa, así había un programa
Sí, Es tu pensamiento, sí, es tu yo, rema. sí, había un programa que se llamaba Yo Opino. Entonces yo opino que para poder conocer el rema, tenemos que tener conocimiento del logos. Porque ¿cómo vamos a tener conocimiento del logos si yo nunca leo a Ruth, si yo nunca leo Génesis, si yo nunca leo, eh, no leo Pablo, no leo Juan, no leo, por ejemplo, Mateo, si no leo Apocalipsis o Daniel? ¿Cuál es? ¿Cómo, Claro, ¿cuál es el rema? ¿Cuál es el cómo rema voy de a Ruth? tener cómo voy a tener El ese? rema de Ruth es que Ruth representa a la iglesia. Ese es Claro, el rema, es una cla- revelación. claro. Y es que eso es lo que de pronto muchos tenemos de pronto en la mente, o sea, personas que de pronto nunca, pues yo gracias a Dios, yo estuve en un instituto bíblico y eso me ayudó muchísimo, pero una persona que de pronto nunca ha ido a un instituto bíblico, lee la palabra, pero no entiende, o sea, tiene logos, pero dice, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo digo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es que, cómo es que el pueblo de Jerusalén y se pone a pensar, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo influye esto en mi vida? ¿Cuál es la enseñanza? Yo ahorita estoy estudiando primera y segunda de Macabeos y veo tan literal lo que Dios se quiere hablar para el tiempo que estamos viviendo. O sea que el logos de Dios nunca pasa de moda, nunca fue en ese tiempo, es en este tiempo, se actualiza todo el tiempo. Pastor José María, sí se pudo explicar, se pudo entender, sí me pude explicar en lo que usted no está en desacuerdo lo que usted dice con lo que estamos enseñando. Es así. El logo es la palabra escrita. No El están rema de es la desacuerdo. revelación. Lo que ¿Ah? sucede es que nosotros como pastores, en el caso mío, cuando yo voy a llevar una palabra, o sea, yo no la saco de mí. Yo tengo que esperar que Dios me dé lo que yo voy a decir. Porque, Revelación. sí, la revelación. Porque es que no es igual. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial. Usted Ajá. puede tomar un tema de la Biblia, un logo, y decirle a la inteligencia artificial que le dé una prédica y ella le hará una prédica sobre esa palabra. Pero Eso eso está no es mal. rema, porque eso no viene de parte de Dios. No, Entonces, ¿qué sucede? Que en esta época muchas personas, muchos pastores y mucha gente hace eso. Exacto. ¿Y qué pasa? De que eso no es rema. Ellos lo que están hablando sobre cosas que, así como le digo yo, no es lo mismo la arena y un puñado de arena, no, tiene que venir de parte de Dios. exacto. La revelación tiene que venir de parte de Dios. Yo como pastor, yo voy a llevar una palabra, tengo que meterme con Dios, tengo que pedirle a Dios que me dé el rema de la palabra. Yo puedo escoger un texto bíblico, pero lo que yo voy a predicar, el Señor me tiene que decir, porque Él es el que conoce a las personas que van a escuchar la palabra que yo llevo. Y Pero escucha yo una cosa. específico, ¿qué Usted sucede? puede Yo llevar tengo, una palabra, usted puede llevar una palabra que Dios le ha dicho que lleve, pero dentro de ese mensaje Dios va a dar mucho más. más No claro, podemos, así es. no podemos Eso es lo limitar a que, Dios. entonces eso es lo que yo tenía como rema, lo que Dios me va revelando. Entonces, si no viene de parte de Dios la revelación, una palabra, es un logo. El logo está escrito en la Biblia, cualquiera puede leerlo, pero la revelación tiene que venir de parte de Dios, que era lo que yo entendía como rema, lo que Dios me revelaba en el secreto para que cuando yo esté predicando, salga lo que Él quiere decirle a las personas que están en la congregación. No es lo que yo quiera decirle, sino lo que Él quiere decir. Y entonces Claro, Él me usa. Es más, pero en medio de la prédica, Él me va me puede dar más y llevar más. A veces uno lleva una prédica por 20 minutos y Dios lo pone a hablar a 1 hora y media y uno no puede detenerse porque
es el Espíritu Santo el que está haciendo su obra. Y la Bueno, obra mire, no- es algo muy personal, pero hablé de algo personal acá, ¿verdad? Mm. Usted tiene una palabra para predicar, tiene un mensaje para predicar porque lo ha preparado, porque Dios le ha dado, porque Dios le ha dicho. Pero en medio del mensaje, usted puede estar predicando, pero en medio de ese mensaje, alguien, sin que usted lo sepa, está recibiendo una palabra rema. Exacto. No necesariamente usted lo puede estar sabiendo de esa forma, sino que lo está comprendiendo porque está recibiendo la revelación a través de la palabra que usted está predicando. Entonces, esto es muy amplio y es muy claro y es muy preciso. Dios, a mí Dios me ha dado palabra para predicar, porque yo siempre oro, pregunto al Señor. Yo tengo muchísimas palabras que el Señor me ha entregado y tengo escritas, y hay palabras que Dios voy a predicar y Dios me dice, no prediques ahí, predica aquí. Y esta me la ha dado Dios. ¿Quiere decir que la otra no es de Dios? No, quiere decir que esta que quiere que dé es más oportuna y más precisa para la persona que la va a recibir. Ah, sí, ya tiene preparado al pueblo. Yo duré con una palabra que exactamente quiere decir unión, pero el Señor me colocaba, era el puzzle, el puzzle. Duré como 3 semanas con esa palabra y pues yo nunca hubiera dicho unión. Ahorita es que me viene es unión del pueblo, es el puzzle de Dios. Y yo busqué el puzzle de Dios y yo decía, pero ¿dónde está en la Biblia? ¿Qué es? Pues no, tengo que coger, ¿qué es? Pues es la unión del cuerpo de Cristo. Entonces me decía el puzzle y yo iba a buscar en la Biblia y no encuentro puzzle. Pero si hubiera encontrado unión es la unión cuando se unió el pueblo, cuando se unían los pueblos, cuando se unían en oración, cuando se unían en alabanza, cuando se unían para la guerra. O sea, es la unión. Entonces es increíble, pero Dios hace con una sola palabra, es como el maní, se hacen sopas, se hacen cantidad de cosas y preparativos. ¿Para qué? Para eso. Por eso así es la palabra de Dios en forma de enseñanza y de todo tan lindo. Dios es poderoso. Esa enseñanza suya fue espectacularmente hermosa. Entonces, el viernes mi pastora queda con tarea. ¿Qué le parece? Bueno, ¿Qué le parece? amén, sí. Bueno, seguimos, amén, gloria a Dios. Ore para que por todos que se siga abriendo ese mar de enseñanza tan maravilloso. Pastora, una última palabrita ahí. A mí en Esther 6 me dijo una profeta, oye Jenny, ¿sabe qué? Dios te va a bendecir porque en el libro de las memorias, como dice en el libro de Esther, versículo 1, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Así me dijo. Y Dios le dio ahí. Sí. Gloria a Dios, bueno, amén. Así es. Y cada palabra, ciertamente, nosotros tenemos que tener algo muy importante. Dios nos da una palabra profética. Y esa palabra se va a cumplir si caminas en ella, ¿sí? Si se cumple la palabra, si caminas en ella, si crees en ella. Amén. Amén. Porque hay mucha gente que está en el mundo, que han recibido palabra profética de parte de Dios, pero no se ha cumplido por culpa de Dios, no. Las personas somos culpables. Padre, te adoramos en esta mañana, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias por estas enseñanzas. Te doy gracias, Dios amado, Señor eterno, por a través de mi vida poder ministrar estas palabras, Señor. Síguenos enseñando, síguenos educando. Amplía, Señor, nuestro conocimiento de tu palabra, de tu logo, Señor amado. Y danos rema día a día para que podamos comprender y actuar y ejecutar
conforme al rema que nos está entregando, conforme a la revelación que nos estás dando, Señor, que cada día podamos compartir, impartir, Señor, más a muchas personas, Dios, a muchos de tus hijos, que podamos edificarlos, como dice tu palabra, edificándonos los unos a los otros, exhortándonos también a los unos a los otros, para poder caminar conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi amada pastora Marlene Renal, muy buenos días. Abra su micrófono y oremos. Muchísimas gracias, mi amada pastora Marlene Castillo. La esperamos el viernes. No se nos va a ir. Bueno, con el favor de Dios. Bueno, mi amada pastora Marlene Renals, muy buenos días. El pastor, bueno, creo que no le abre su micrófono. Mi amada Jenit, muy buenos días, oremos. Buenos días. Padre, siguiendo como la enseñanza de la pastora, voy a darle una palabra al pueblo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y Jabes fue un joven que era repudiado por su misma madre, porque ellos eran una familia y él no eran todos del mismo padre. Entonces, ella le puso Jabes, y Jabes significa dolor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto le di a luz en dolor. Primera de Crónicas 4:9. E invocó Jabes al Dios de Israel. Le pasaban tantas cosas a Jabes que le dijo a Dios: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librases de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y fue el hombre más ilustre de la época. Así que si tú quieres, tú puedes pedirle al Dios de Israel que te ayude, porque Él es real. Más real de que yo estoy ocupando un lugar en el espacio hasta cuando Él quiera, y tú y todos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias por la vida de la pastora Marlene. Dios la prospere a ella y su esposo, toda su generación, hasta la cuarta, hasta los primos. A la hermana Lida Blanca Suárez, al pastor José María Díaz, a la pastora Marlene Renal, a Cintia Center, a la pastora Blanca Poveda y su glorioso esposo, Señor, a la pastora, Dios mío, Santo de Israel, la profeta, hermana, la profeta que aparece con Juan, Ella se llama Albaira Viloria. Oye, amiga mía, Albaira, la profeta Albaira, Dios mío, y a todos los televidentes que están y oyentes, Señor, en esta mañana les deseo que el Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, esté con ellos y que les brinde esa sabiduría, esa escogencia entre tantas cosas que han leído, Señor, que lean la palabra de Dios, que es lo que nos da vida en abundancia. Yo he leído tantos libros y todavía no olvido, tengo un libro que se llama El libro de los personajes más grandes del mundo, no me he podido desprender de él. Y el libro de los mejores libros del mundo, porque uno cuando ha estudiado es así. Y hay libros de pedagogía que todavía tengo, pero el Dios del universo es lo que termina siendo real para nosotros. Él es el que vive hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y Él no te va a abandonar. No sé dónde estarás, en qué parte del mundo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, pero Él está contigo. Y si hoy no te ha dado la provisión, hoy va a ser el día. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Hay un hombre que dio una palabra para las mujeres, pero esa se las voy a dar personalmente. Amén, amén. Que tengan un feliz día hoy. Amén. Albaira, despida el programa y nos quedamos cortos pero hemos aprendido muchísimo. Tenemos 2 minutos. Albaira, buenos días.
dándole gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza de nuestra pastora Marlene. A mí también me quedó muy claro, para la honra y la gloria del Señor, el rema y lo específico. Entonces, alabamos a Dios por su gran amor y por su misericordia, porque esta palabra haga efecto en nuestra vida, la pongamos por obra cada día, desarrollándola en nuestra vida, en el nombre de Jesús, bendiciendo a todos los que están en sala. Gracias, Señor, Padre mío, que tengamos un feliz fin de semana, y en esta semana que entra también que el Señor nos esté guardando y protegiendo, librándonos de todo mal. Que el ángel de Jehová nos proteja, nos libre, nos guarde, que guarde nuestra salida, nuestra entrada, desde ahora y para siempre, Señor. Quedamos en tus preciosas manos, que en las manos que estamos seguros, Señor. Padre mío, vamos a salir de acá para no ver tu presencia y quedamos en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones para todos. Nos despedimos. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Este lunes no es festivo, así que todos madrugamos de 4 a 5. Yo pues madrugo un poquito más. Bendiciones para todos. No los dejo dormir, ¿cierto? Me van a echar juegue ustedes todos los días. Chao. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, bendiciones. Nos vemos el lunes. Bendiciones. Ahí le respondo en su chat.